Bueno, buenas noches a todas y todos. La idea hoy es introducir un poco el tema de la vida en el mundo espiritual. Yo he trabajado principalmente desde la serie de libros de André Luis, que comentaré un poco más al frente, pero también, bueno, empiezo incluso por ahí, por el capítulo 6 del libro de los espíritus, el capítulo 6 de la segunda parte, que habla justamente de, bueno, en portugués se pone, yo no he mirado la versión española hoy, pero en portugués se pone como vida espírita. No sé cómo quedó en la traducción en español, aunque la vida espírita suena un poco raro, ¿no? A nosotros que nos identificamos como espíritas, porque vida espírita se supondría que fuera como debe ser una vida de un espírita, ¿no? Pero en verdad, Kardec habla un poco de la vida, de cómo es la vida de los espíritus desencarnados, ¿no? La vida en el mundo espiritual, aunque no trabaje directamente. eh, bueno, en verdad que es como un complemento. La serie André Luis, que luego presentaré, es una serie de libros que ha psicografado Chico Xavier, del espíritu André Luis, viene un poco como un complemento tal vez bueno, a toda la doctrina en general, pero desde esta mirada de la vida en el mundo espiritual, yo podría decir que viene un poco como un complemento a este capítulo del libro de los espíritus, al tratar un poco más de, ¿qué podría ser? De la rutina de la vida de los espíritus, en cuanto que Kardec habla más de una mirada más general, más amplia sobre cómo se ve la vida de los espíritus. Yo no voy a apuntar directamente a algunas preguntas, sí que voy a hablar un poco a lo general, pero Kardec pone en tema, por ejemplo, ¿qué hace la alma cuando empieza a contextualizar, ¿no? ¿De qué está hablando? Preguntas sobre qué hace la alma en el intervalo, en el espacio entre encarnaciones, ¿no? O sea, ahora estamos encarnados y luego en algunos siglos estaremos encarnados nuevamente aquí en este planeta o en otro. Pero, ¿qué pasa mientras, no? ¿Qué pasa durante este intervalo, no? Bueno, Kardec va clarificando, bueno, desde los espíritus que lo instruyen, va clarificando un poco que en verdad, o sea, la vida original, la vida primera es la vida espiritual, la vida en el plano, en un plano más sutil, no en un plano tan denso como la vida material, que incluso impone una serie de condiciones, ¿no? Por ejemplo, el olvido de otras vidas y todo. Y que reencarnamos justamente para desarrollarnos en algunos aspectos porque vivimos en determinadas condiciones, ¿no? Una de las condiciones es que en cuanto en el plano espiritual, y luego enseñaré alguna imagen aquí que ayudará a comprender un poco más, en cuanto en el plano espiritual hay múltiples gradaciones de acuerdo con el grado de evolución, con el grado tanto intelectual como moral del espíritu de los espíritus desencarnados. En los planes encarnados se condensa un poco esto y al revés de estar separados en colonias que van de sintonía y de nivel moral, por así decir, como solemos estar en el plano espiritual, aquí en el plano material estamos todos juntos, ¿no? Y divididos con fronteras físicas, ¿no? Entre países, entre barrios, entre condiciones sociales a nivel económico. Claro, nos afinizamos y nos juntamos, pero con mucho más dificultad, con mucho más ruido, por así decir, ¿no? En el plano espiritual, como no hay tanta injusticia, como no hay tantos temas, tantos problemas, y la cosa es más organizada, más bella, por así decir, la vida se organiza desde la sintonía, sea ella hablando de una sintonía moral, de una sintonía moral e intelectual, caminan muy juntos, ¿no? No tan junto, pero sí que no se despliega tanto uno de otra, ¿no? Pero no solo de esta sintonía, sino de sintonías por intereses, que aquí suele pasar un poco también. O sea, aquí estamos juntos, por ejemplo, por el interés de estudiar la espiritualidad y la espiritualización del ser, ¿no? Sea el aspecto científico, el aspecto filosófico, el aspecto moral, tenemos este interés en común. Y en el plano espiritual esto suele ser más radical, yo diría, ¿no? Porque la cosa es más evidente, la cosa es más limpia de ruidos, por así decir, que nos impone la vida material. Entonces los espíritus se organizan, por así decir, en grandes familias, en grandes comunidades, ¿no? Y esto tanto a nivel de una comunidad como una colonia espiritual, como para realizar o para desarrollar algún trabajo, ¿no?
Entonces, Kardec, voy un poco acelerado por el tiempo, quiero hablar de muchas cosas, pero luego tenemos un tiempito ahí para preguntas también. Pero, o sea, Kardec lo que nos clarifica es que aquí en el plano material es el momento de trabajar la renovación espiritual. Porque al final, si hay algo que la reencarnación y la noción de que la vida sigue nos pone en tema, es que la cosa en verdad no cambia después. O sea, tenemos una expectativa a veces, o por ignorancia, o por bueno, puro deseo de que cuando termine la vida material, eh, todos los problemas se arreglarán, seremos otros, seremos muy diferentes, y lo que nos enseña Kardec y André Luis es que la verdad es que no, es que la cosa sigue prácticamente tal cual aquí, ¿no? Cambia algún matiz, algo en función de no estarnos más en la materia, pero los vicios siguen los mismos, las redes de afecto siguen las mismas, pero de una forma ampliada porque hay más gente, pero o sea, nuestros intereses, nuestras formas de ser, nuestros pensamientos siguen el mismo. Entonces, esto es algo profundo que nos amplía, porque la verdad es que al final la vida material es el momento, es la condición de verdaderamente hacer el cambio que planteamos, que es la renovación. O sea, aquí en el mundo de probación, al estar en una situación de probación como estamos, es donde tenemos que esforzarnos mucho para transformarnos, y esto sí que nos genera una condición distinta, sea aquí mismo, a nivel mental, a nivel de paz de espíritu, ¿no? A nivel de cómo estamos por dentro, mentalmente. Y claro, esto se refleja en cuanto nos vayamos de aquí, o sea, en el mundo espiritual la cosa sigue muy parecida de cómo siguen nuestros pensamientos, de cómo sigue nuestro día a día interno principalmente, ¿no? Entonces, al final, lo que nos destapa la idea de una vida espiritual es un poco esto, ¿no? Yo voy a compartir a ver si, aquí, no sé si pueden ver, ¿ven mi pantalla? ¿Ven bien? Yo lo que quería hablar un poquito es de esta serie de libros, probablemente algunos ya conocen y ya han leído o algunas o todas las obras, ojalá. Aquí perdonen que está en portugués, pero solo encontré rápido todas las capas de los libros en portugués, pero todos estos libros están traducidos, incluso con ediciones muy parecidas al español. Y esta serie que psicografó Chico Xavier por el espíritu de André Luis, nos cuenta un poco de cómo es la vida de André Luis desde su desencarne. Entonces, André Luis, que era médico en Río de Janeiro en los años 30, más o menos, se me suena, desencarna, 30, 40, 1930, 1940, bueno, casi 100 años ya. Y luego en 1950 empieza a psicografar con Chico Xavier Nuestro Hogar, que es como el libro más conocido, que incluso se ha hecho una película sobre esta historia, y bueno, ahí sigue contándonos, ¿no? Un poco su desarrollo, y mientras va trabajando muchos temas, muchísimos temas científicos, morales, a nivel de curiosidad, ¿no? Y ahí nos habla un poco de la vida espiritual y algunas cosas bueno, que nos va enseñando, ¿no? De que, primero, porque claro, algunos otros libros hablan de otras comunidades espirituales, pero Nuestro Hogar es como un símbolo, ¿no? Un ejemplo muy potente porque está muy cerca a nivel vibracional de Río de Janeiro, o sea, de una ciudad, de una capital aquí del mundo encarnado, por así decir. Entonces, mucho de lo que pasa en Nuestro Hogar es muy parecido con lo que pasa en la vida material aquí, aunque que hayan algunas cosas que nos generen mucha curiosidad, como un autobús que vuela, bueno, que luego seguramente lo pasará en Japón, o otros equipamientos, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, habla de la televisión y como si fuera algo, bueno, nuevo, que vamos a conocer en pronto y tal, que en aquel momento todavía no había. Y claro, luego pasó que descubrimos o armamos la televisión, ¿no? Pero además de estas cosas que nos generan mucha curiosidad, creo que hay algo potente, importante que nos enseña André Luis, que está por detrás del mensaje más anecdótico así de la obra, que es que la vida se da en comunidad.
¿no? Y que no estamos, o sea, que estamos vivos y hacemos las cosas para compartir y aprender juntos, ¿no? La propia obra de André Luis es una obra compartida, es un compartir que nos hace él de su vida en el plan, en la vida en otra dimensión, pero nos va contando y vamos comprendiendo un poco que todo está muy conectado entre lo que hacemos y el tipo de vida que llevamos, ¿no? En cómo llevamos, ¿no? Y hay algunas anécdotas potentes, pero hay una que me parece emblemático para trabajar este tema de la comunidad y del amor, de cómo el amor es algo que gobierna la vida y que está por detrás de la gobernanza de la vida, ¿no? Eh, una anécdota de cuando André encuentra a su mamá, y su mamá ya había desencarnado antes de él, cuando él estaba vivo, y cuando él llega por fin a nuestro hogar, busca a su mamá y quiere saber de ella y tal, ¿no? Y pasado algunas semanas la encuentra, porque ella ya vivía en una comunidad espiritual más evolucionada que nuestro hogar, y que tampoco ella da muchos detalles, ¿no? Porque la vida se organiza de una forma un poco incomprensible para Andrea y para nosotros ahí en su comunidad, pero eh, ella, bueno, André pregunta mucho de su papá para ella, porque también ya había desencarnado, y ella solamente comenta que, de cara que él está en el umbral, que todavía no ha podido acceder a una comunidad un poco más organizada, un poco más civilizada, por así decir, y él queda muy curioso y todo, ¿no? Y ella, no, no, tranquilo, que él está con sus dos amantes, o sea, dos otras mujeres que él había relacionado si fuera del casamento en cuanto encarnado, y sigue entramado en esta pasión, en esta vibración, en este vicio, por así decir, de un nivel vibracional más bajo, y por esto sigue ahí, siguen los tres muy conectados en el umbral. Y ella pregunta, pero ¿y qué pasará, ¿no? Con él y cómo la cosa se va a desarrollar, ¿no? Y ella dice, no, tranquilo que ya tengo un plan y ya estamos poniendo en marcha, ¿no? Es que voy a reencarnar para tenerlo como mi marido una vez más, y las dos mujeres vendrán como nuestras hijas. Y André queda, o sea, chocadísimo, ¿no? O sea, ¿cómo va tú, que está ya en una condición espiritual más elevada, por qué va a ponerse en esto, ¿no? Y claro, ahí hay una lección muy profunda de que lo que está por detrás y lo que está entramando esto es el amor, es el deseo de que no interesa a los espíritus que estemos, que desarrollemos solamente y que vamos nosotros, ¿no? A evolucionar, sino que el amor nos hace buscar y ir construyendo con nuestras familias espirituales un conjunto de sostenimiento. O sea, que esto es muy simbólico sobre cómo se organiza una sociedad y cómo vamos evolucionando en cuanto a sociedad, ¿no? Que es en conjunto que nos sostenemos, y creo que esta es un poco una lección muy, muy valiosa que está por detrás de la serie André Luis y de nuestro hogar especialmente, que va más allá que comentar y que pensar un poco cómo es la organización social de la vida en el mundo espiritual, aunque nuestro hogar sea una comunidad que trabaja desde una dimensión muy, muy comunitaria, donde hay una codependencia y un codesarrollo muy común, ¿no? Y ya avanzando un poquito más, solo para ya cerrar un poco y ya ir a las preguntas. Este otro libro, también para André Luis y un otro espíritu que se llama Lucius, que se ha psicografado tanto por Chico Xavier como Igorina Acuña. Igorina Acuña ha sido una medium brasileña tiene una importancia por su relación, es conocida por su relación con Eurípides Barçanufo, que es un espíritu, bueno, cuando encarnado, importante al lado tanto mediúnico en el espiritismo cuanto en el campo de la educación en Brasil, porque ha hecho un colegio importante en Minas Gerais, pero Igorina Acuña era, si no me falla, sobrina de Eurípides Barçanufo, y ha trabajado mucho a nivel mediúnico también. Pero este libro, Ciudad de Noalem, no sé si hay traducción al castellano, pero se puede encontrar en portugués fácil en PDF, en internet. Este libro presenta un poquito más de informaciones sobre nuestro hogar, y una de las cosas que hace es que trae dibujos sobre cómo es, porque cuando Chico Xavier ha psicografado, sí que se relata mucho de cómo son los espacios, de cómo se organiza la vida a nivel social en nuestro hogar,
pero ella hace dibujos medio únicos y estos dibujos han inspirado la película Nuestro Hogar a nivel visual. O sea, Nuestro Hogar como libro cuenta la historia que está descrita en el libro, más o menos, pero a nivel visual se ha trabajado muchísimo inspirado en estos dibujos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, al lado derecho una escena de la película y al lado izquierdo uno de los dibujos del libro, que, bueno, imaginen que Nuestro Hogar es a nivel de población en los años, creo que era entre 50 y 60, cuando se psicografó el libro, tenía poco más de 1 millón de personas. Entonces, no sé, con lo tanto de gente que va desencarnando, probablemente sea un poco mayor, ¿eh? Pero sí que, o sea, tenía una organización muy planificada, ¿no? Muy dibujada, es una ciudad espiritual muy pensada, que fue fundada, incluso a nivel de curiosidad, por portugueses que participaron de la colonización en Brasil y que luego al desencarnar empiezan a armar esta comunidad espiritual que está cerca del río, como he comentado, ¿no? Está por encima del Río de Janeiro y que tenía una mirada, bueno, muy pensada, un aspecto muy colectivo, ¿no? Bueno, aquí ella dibuja un poco y nos ayuda a ver descriptivamente, ¿no? Un poco de cómo va nuestro hogar. Aquí en vuelta es donde están las casas, donde viven las personas. Luego el centro, la gobernadoría, algunos parques, el bosque de la música, por ejemplo, acá. Al centro está el gobierno y el centro, un poco como centro de convenciones. Eh, Aquí un dibujo un poco de uno de los bosques educativos, donde se va a estudiar, podríamos imaginar como si fuera una universidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay muchos dibujos, ¿no? Pero aquí un poco el castillo de la gobernadoría, el edificio de la gobernadoría. Y aquí, bueno, aquí la capa de la película, que reproduce un poco, es muy chula, ¿eh? Quien no ha visto, lo recomiendo, no por la historia, bueno, también por la historia, pero es que el libro es mucho más interesante, pero a nivel visual, para dimensionar un poco cómo es la vida y cómo es una comunidad espiritual que está un poco en sintonía con lo que vivimos nosotros aquí. Bueno, seguramente mejor por lo que se pasa ahí, claro, pero más cercana sí nos da una idea muy buena. Aquí, un poco, como os comentaba, ¿no? De las capas que se condensan en la Tierra en el plano encarnado. Ella hace un dibujo también de 7 niveles vibratorios que envuelven el planeta Tierra, ¿no? Entonces, aquí uno, el planeta, luego en vuelta del planeta, el umbral, que está magnéticamente adensado en la Tierra y lo que, lo que como si fuera una barrera vibracional, una barrera vibratoria, ¿no? De los pensamientos, de lo que, o sea, de lo que vamos generando aquí. El umbral es como bueno, umbral, ¿no? Literalmente es como una puerta de pasaje, entonces que contiene muchas de las vibraciones y luego empiezan las dimensiones de las comunidades espirituales. El nuestro hogar está en el nivel 4, como pueden ver aquí, ¿no? En este dibujo, y luego hay otras dimensiones hasta la séptima. Aquí un poco, bueno, está en portugués, pero los voy leyendo, ¿no? El núcleo interno de la Tierra, el núcleo externo de la Tierra, luego la crosta terrestre, este 3, el manto terrestre, este 4, la crosta terrestre como la conocemos, ¿no? Donde vivimos, donde habitamos, las 5. Luego el umbral grueso en el 6, el umbral medio en el 7, que es esta parte aquí, ¿no? Y luego en el 8, aquí en ya, bueno, que incluso se considera umbral todavía, pero donde está la colonia Nuestro Hogar. Y los que han leído, esto no sale en la película, pero los que han leído en la película, en el libro, comenta un poco de las partes más bajas de Nuestro Hogar, como si fuera el subsuelo, por así decir, de la comunidad, que ya está como dentro del umbral y que es donde muchos espíritus suelen acceder a nuestro hogar cuando hay esta permisión, ¿no? Que nuestro hogar está protegido magnéticamente, como si fuera los muros, ¿no? La contención que aquí hacemos físicamente bueno, con muchos temas políticos ahí, ¿no? Por decir, de los muros que tenemos aquí, porque aquí el tema es otro, ¿no? Pero nuestro hogar sigue con una contención magnética para que la vida pueda tener un nivel de calidad, un nivel de salud, por así decir, dentro de la comunidad, hace este bloqueo, pero tiene conexión con el umbral desde su subsuelo.
de su parte más baja, pero luego en la parte más alta empiezan las conexiones con los otros niveles más altos, ¿no? Entonces aquí, como dicen, el nivel 9, donde se opera un poco de la imaginación de la alta cultura y de la ciencia. Entonces, por ejemplo, seguramente que muchos artistas, muchos cientistas en sueño suelen acceder cuando están, claro, a un nivel de producción más espiritualizada, este nivel para coger ideas, para discutir ideas, y de aquí la cosa va bajando, ¿no? Luego en el nivel 10, lo que ella llama de amor fraterno universal, que ya un nivel que no tenemos condiciones de imaginar, ¿no? Que ya está incluso, no sé si es el 10 o luego el 11, que ella dice que ya aquí ya habitan espíritus que no reencarnan en la Tierra, pero que ayudan al desarrollo de la Tierra. Y luego, en el 11, las directrices del planeta, ¿no? Los gobernadores planetarios, la gente que apoya la vida y gobierna la vida desde el amor, como yo comentaba, ¿no? Entonces, en el nivel 8, cuando mucho en el nivel 9, están la mayoría de las comunidades espirituales, donde cuando estamos en condición solemos habitar en cuanto no estamos encarnados en el planeta Tierra, ¿no? Seguro que muchos de los que están encarnados, así como el papá de André Luis, quedan toda su vida espiritual prácticamente en el umbral, sin condiciones de acceder a una comunidad más organizada, más bella, y van desde la gobernanza de los que están arriba, reencarnando, volviendo, reencarnando, volviendo, hasta que se depuren para poder habitar un poco una comunidad que nos permita seguir avanzando a nivel científico, a nivel moral, a nivel artístico y, bueno, seguir un poco la vida, ¿no? Entonces, nada, solo para como cierre, pensar un poco que la vida espiritual se complejifica a medida que va ampliando el nivel moral, el nivel intelectual, ¿no? Y se simplifica a medida en que baja su organización, ¿no? Entonces, seguramente que en el plano, en las camadas espirituales más desarrolladas, hay modos de vida, hay conocimientos, hay planteamientos, ideas, posibilidades que siquiera podemos imaginar, ¿no? Porque nuestra condición al estar encarnado es muy simplificada, pero pensar que desde el nivel 9, desde el nivel 10, hay espíritus encarnados aquí. Entonces, o sea, todo este matiz espiritual, al estar encarnado, está junto, en la misma ciudad, en el mismo barrio, viviendo en la misma familia, ¿no? Entonces, esta es la simplificación que al mismo tiempo nos permite trabajar lo que yo comentaba al inicio como la renovación íntima, ¿no? Que es lo que nos va dando condición de volver a estados y a estagios mejores cuando nos ponemos en la vida espiritual, ¿no? Bueno, un poco esto lo que quería traer hoy para hablarnos. Creo que he ido un poco justito con el tiempo, pero ya podemos seguir un poquito más.